Sí, bienvenidos a este espacio del Centro Universalista. Gracias de antemano por la confianza de acompañarnos nuevamente. El agradecimiento extensivo también para quienes nos acompañan desde la red, hacia donde transmitimos para el mundo, desde Guadalajara, Jalisco, México, y quienes nos acompañan presencialmente, pues igualmente un agradecimiento por la confianza y por las altas horas en que pues tenemos que trabajar esto, porque en la jornada, en el inter de la jornada diaria, pues estamos trabajando, estamos atendiendo nuestros quehaceres. Esa es la hora propicia para esos trabajos. Y vamos a empezar por el tema de hoy, que es la personalidad. Vamos a hablar estrictamente sobre la personalidad y hago una aclaración como preámbulo, que el tema de hoy es prácticamente conduce o es casi introductorio hacia un tema que vamos a ver en un par de semanas, que es el tema de la alquimia. Para poder abordar más a fondo y con más objetividad el tema de la alquimia, tenemos que trabajar previamente dos temas. Uno es este, que es la personalidad. Vamos a hablar de los cuerpos de la personalidad, el rol que juega la personalidad. En la próxima sesión vamos a abordar el tema de los cuerpos superiores. Vamos ahora a hablar sobre los cuerpos superiores, que ya no forma parte de la personalidad. La personalidad vendrían siendo los cuerpos inferiores, que son los cuerpos más densos, los cuerpos de manifestación existencial más, digamos, de manifestación. Y los cuerpos superiores ya son más sutiles, son más elevados y son los que se acercan más a la naturaleza del ser, aunque no la tocan, por supuesto, aunque no jamás llegan a ser consustanciales con el ser. Entonces, este tema que estamos hoy trabajando se convierte, insisto, en un ingrediente que antecede al tema de la alquimia. Por eso, importantísimo tenerlo muy presente y sobre todo cuando abordemos los próximos dos temas, no perder de vista los elementos que ahorita estamos abordando para poder articularlos debidamente con este tema tan importante que es la alquimia. La alquimia es el trabajo o el proceso que nos permite, el proceso de transfiguración o de transubstanciación, como se conoce en el cristianismo, para establecer ese vínculo con el ser. Y donde ya se habla sobre las implicaciones que tiene hacia nuestra propia persona esa vinculación con el ser. Es un tema importantísimo, trabajado por los europeos, por los sabios de Europa desde la Edad Media, pero adquieren o culmina su sabiduría en el siglo XVI, en el Renacimiento, es cuando llegan a su máximo esplendor, y ya después, por razones de coyuntura histórica, desaparecen del plano social, del plano externo, y ya esa tarea queda para otras generaciones en otras latitudes distintas. Hoy en día pues hay muchos grupos en el planeta que tratan de seguir ese legado alquímico y de actualizarlo al contexto o a la circunstancia del hombre actual, y por supuesto que parte de esa tarea la asumimos nosotros. Jamás nos vamos a jactar de ser los únicos, ni los legítimos, ni nada raro por el estilo, pero sí, definitivamente nuestra tarea está encaminada a tratar de actualizar y contextualizar todo esto en el marco de nuestras circunstancias actuales. Por lo pronto, hoy abordamos este tema, la personalidad, y empecemos por definir lo que es la personalidad desde el sentido lingüístico. La palabra personalidad etimológicamente viene del griego y literalmente se traduce como máscara. La raíz etimológica en el griego de personalidad
es máscara. ¿Por qué los griegos o por qué en nuestro lenguaje se acuñó este término de personalidad en el sentido de la máscara? Porque efectivamente así es. El rol de la personalidad en términos psicológicos es el de una máscara. Porque nuestra personalidad es nuestra manifestación externa, corpórea, externa, mental, racional, emocional. O sea, todo lo que pueda ser manifestado abona o constituye lo que es la personalidad, pero no es nuestro ser. En realidad se convierte en una máscara que refleja o emula a nuestro ser, pero no es nuestro ser. Y ese término que los griegos le dan como máscara a la personalidad, pues no es casualidad. Curiosamente, aquí se agrega un ingrediente interesante. Desde la antigüedad, los griegos son prácticamente quienes inician el trabajo histriónico, artístico del arte escénico. El arte escénico empieza precisamente con los griegos y el hecho de que los griegos hayan trasladado a nivel del arte la representación de personajes está vinculado definitivamente con la visión que ellos ya tenían acerca de la personalidad, que nosotros en nuestro rol cotidiano de nuestra vida natural estamos jugando un papel histriónico, y no uno, varios. Jugamos varios papeles histriónicos en nuestra vida, y ante las circunstancias o ante las distintas gentes que nos rodean, nos cambiamos de máscara. Nos ponemos una máscara en el centro de trabajo, nos ponemos otra máscara con nuestros hijos, otra máscara con nuestra pareja, otra máscara distinta cuando coincidimos en el centro universalista o cuando asistimos a una conferencia. La máscara de místicos. Una máscara de misticismo, porque queremos ser místicos. Y así nos cambiamos de máscara en cada uno de los roles que vamos llevando a la vida, y los griegos lo tenían tan claro que esa actitud que el humano asume ante la vida, la trasladan al arte. Y ellos son los primeros en la historia, por lo menos en Occidente, son los primeros que llevan al arte ese rol histriónico de la personalidad. Entonces, desde la etimología ya vemos que la personalidad pues es algo agregado al hombre, no es la realidad del hombre, y es algo que la naturaleza nos va construyendo. La personalidad es una construcción de la naturaleza, y empieza esa construcción desde que estamos en el proceso de gestación, y va adquiriendo definición conforme el bebé o el niño va teniendo contacto con gente dormida que goza de sus triunfos, que sufre de sus derrotas y que está identificada con el mundo y que vea toda la existencia como un drama. Entonces, toda esa actitud de los humanos que nos rodean en una actitud dramática hacia la vida, cargada de emociones y cargada de una visión ilusoria hacia lo que es la vida, todo eso va definiendo por imitación la personalidad de un niño. Porque al final de cuentas, la naturaleza la construye, pero el entorno social la define, le da su definición más particular a través de ese contacto con los humanos, y vuelvo a insistir, por imitación se empieza a formar. Es evidente que quienes nacen en una sociedad islámica imitan los roles de esa sociedad. Todos esos factores culturales terminan definiendo la personalidad, y estrictamente por imitación. Nosotros, en el país que vivimos, en nuestro caso México es un país occidentalizado,
y digo occidentalizado porque no estamos en el occidente que es Europa. Culturalmente se define a occidente como Europa porque históricamente se le da una ubicación con respecto a Asia, que es Oriente. Nosotros no somos ni de Oriente ni de Occidente, sino todo lo contrario, como dijera algún expresidente de este país. No somos de Oriente ni de Occidente, pero nuestra cultura es occidentalizada porque fuimos conquistados por un país europeo y a base de bayoneta, bueno, en aquel tiempo no existía la bayoneta, a base de fusil nos impusieron la cultura occidental. Se generó una mezcla, un mestizaje en este país muy interesante, que también ha hecho sus aportaciones al mundo de manera muy particular, muy peculiar, y ese mestizaje es el que estamos viendo aquí, pero ese mestizaje en términos culturales tiene una carga muchísimo más occidental que del legado que tenemos de las culturas prehispánicas. Definitivamente estamos occidentalizados en este país, en toda América Latina, incluido Norteamérica, también todos somos una cultura occidentalizada completamente, y esos factores culturales nos definen a nosotros. Si alguien nos escucha por internet en algún país asiático, evidentemente va a comprender que sus factores de imitación cultural van a ser distintos a los de nosotros, aunque no perdamos de vista también algo, que la cultura occidental, como fue la cultura más identificada con la materia, hoy por hoy es la que ha tenido la mayor penetración en el mundo, porque en este último siglo, sobre todo en estas últimas 4 o 5 décadas, los países orientales se han occidentalizado de manera impresionante. Y no porque la cultura occidental sea más legítima o más generosa. Lo que pasa es que, por lo contrario, la cultura occidental ha tenido niveles de identificación con la materia más densos, y eso ha provocado que la cultura occidental tenga más penetración, porque los humanos ya tenemos una inclinación muy fuerte hacia la identificación con la materia. Y lo digo con cierta confianza, que los países orientales que se han occidentalizado, lejos de ganar, creo que han perdido muchas cosas, porque el legado místico de Oriente es maravilloso, y hoy por hoy los habitantes de la mayoría de los países orientales tienen ya una psiquis, han desarrollado una personalidad con muchas inclinaciones occidentales, sobre todo por el manejo económico que inició principalmente en Occidente. Entonces, pues todos esos factores externos son los que han ido definiendo la personalidad, y ya una vez que nosotros descubrimos e identificamos a nuestra personalidad tal como viene en su propia etimología, como una máscara, no es difícil ver que las consecuencias no han sido muy buenas, que digamos. La consecuencia principal que podemos identificar en este fenómeno es que el centro de gravedad, que por naturaleza propia debiera estar en nuestro ser, ese centro de gravedad que, insisto, debiera estar en el ser, se traslada a la personalidad. Hay un desfasamiento de nuestro centro de gravedad, y en lugar de que ese centro de gravedad regule las cosas desde el ser mismo, ahora el centro de gravedad trasladado a la mente o a la personalidad, cito la mente porque es la que controla la personalidad de manera más aguda, aunque hay quienes les controlan más las emociones que la mente, hay que entenderlo, pero normalmente la mente es la que más controla la personalidad. Entonces ese centro de gravedad trasladado a la mente ve la vida de una manera equivocada, ya no la ve igual, ya hay un desfasamiento, ya hay un estado inevitable de ilusión hacia la comprensión y hacia la percepción de la vida. Entonces la consecuencia, insisto, inmediata es eso, el traslado del centro de gravedad de nosotros. Actualmente nuestro centro de gravedad está en la personalidad.
cuando originalmente estaba en el ser, y un hombre que conserva su centro de gravedad en el ser es un hombre iluminado, definitivamente. Hoy por hoy los humanos, en términos o en condiciones naturales, ya no estamos en ese estado, pero quienes ya tuvimos la fortuna de descubrir que tenemos nuestro centro de gravedad desubicado, por lo menos ya tenemos una perspectiva nueva ante la vida. Y sabemos que si queremos conocer la vida desde su esencia, lo primero que tenemos que hacer es regresar ese centro de gravedad a donde le corresponde. Por lo pronto estamos en esta situación, estamos gobernados por la personalidad, nuestro centro está gobernado por la personalidad, pero no perdamos de vista algo, que la personalidad es algo agregado a nuestro ser. Ya lo hemos mencionado mucho y no está de más que lo retomemos. El centro de gravedad está en algo que se agregó a nuestro ser. Nuestra personalidad es algo agregado. Y como algo agregado, es algo que temporalmente llega y temporalmente se va. Aunque lo hemos comentado a través del tema de la reencarnación, aun cuando sea temporal y transitorio, nuestro problema es que estamos tan identificados con el mundo externo que aun cuando una personalidad llega y se va, el proceso de inercia es tal que al rato llega otra personalidad, vuelve otra vez a ocupar ese centro de gravedad y ese ir y venir de personalidades, y que lamentablemente todas llegan en la actitud de asumir ese centro de gravedad, eso nos mantiene en ese ciclo de manera casi ininterrumpida. Digo casi porque no es eterno. Algún día se tiene que romper la cadena, pero por lo pronto ya pasaron algunos miles de años y no se ha roto hasta ahorita. ¿Cuándo se va a romper? Pues depende o de nosotros mismos o de la propia naturaleza. Algún día la naturaleza tendrá que romper esa cadena, pero no creo que sea muy sano esperarnos a que la naturaleza lo haga. Si ya nos dimos cuenta del problema, es evidente que surge automáticamente la responsabilidad de nosotros para más a nuestro ser. Aquí en Guadalajara comentan que si la honestidad nos acerca hacia el ser. Bien, la honestidad es ver las cosas como son, es romper con el autoengaño. Eso es la honestidad. Si nosotros, aun cuando ya estamos descubriendo que nuestra personalidad es un agregado, pero que no es nuestra realidad, si somos honestos, vamos a dejar en segundo plano la personalidad y vamos a priorizar lo que está en el origen de la personalidad. Pero desafortunadamente, si aún la inmensa mayoría de la humanidad, si se le hablara de esto y si se le sensibilizara sobre esto, precisamente por deshonestidad hacia sí mismo, la inmensa mayoría de los humanos dicen, no, prefiero seguir disfrutando de lo que la vida me ofrece, y como solamente es posible disfrutar las bondades de la vida a través de la personalidad, entonces me quedo con la personalidad, porque solo con ella puedo seguir disfrutando de las bondades. Claro, es algo no solamente deshonesto, sino también es ilusorio. Ilusorio porque las bondades que disfrutamos en esta vida también tienen tintes, tiene una cualidad efímera. O sea, no nos damos cuenta que lo que estamos disfrutando aquí es nada más por un ratito, es por un momento, y ese momento se va. Se va, al rato vienen otros placeres, pero así como llegan unos, se van otros, y van llegando unos, se van otros, y los que llegan en sustitución de los que se van, nunca compensan lo suficiente como para decir, vale la pena esto. Sin embargo, los humanos difícilmente ponen en la balanza la dualidad, difícilmente ponen en la balanza el fluido de los placeres
a lo largo de la oscilación y difícilmente se dan cuenta que no vale la pena. Es un jueguito que nunca termina y que no nos lleva a ninguna parte, que es lo peor. Aparte de que no termina, no nos lleva a ninguna parte ese juego de estar disfrutando lo disfrutable y aguantar lo no disfrutable en espera de que llegue lo disfrutable. Es un juego que no se termina. Y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, los buscadores surgen cuando ya sienten la soga en el cuello en cuanto al dolor. Cuando sienten que el dolor está rebasando más al placer, es cuando surge ese impulso de búsqueda. Es que tengo que salirme de esto. Es que esto no me deja nada, no me conduce a nada. Pero normalmente es por el dolor. Claro, afortunados quienes no viven estados profundos de dolor y sin embargo les nace ese espíritu de búsqueda. Eso es muy afortunado porque permite la vida les da un estado de libertad, le da ciertas libertades emocionales que les permite buscar con más facilidad. Porque buscar arrastrando dolor es mucho más complicado que buscar en estados de equilibrio, definitivamente. Por eso es afortunadísimo que a alguien le surja el espíritu de búsqueda sin tener que estar arrastrando cadenas de dolor. Pero en fin, la búsqueda es bienvenida en cualquier circunstancia, eso es definitivo. Ahora, el hecho de que nuestro centro de gravedad se desplace a la personalidad también trae otra consecuencia inherente, que es el hecho de que la personalidad es dinámica e inestable, mientras que nuestro ser es estático y estable. Entonces, cuando nuestro centro de gravedad está ubicado en el ser, de manera inherente, nuestra vida va a ser estable y equilibrada, independientemente de lo que suceda afuera. Lo que suceda afuera ya no mueve nuestro estado emocional, porque el centro de gravedad está en el ser. Sin embargo, cuando el centro de gravedad queda trasladado o queda fijado en la personalidad, ahí es donde ya sufrimos todos los vaivenes de la vida, porque la personalidad es inestable y es dinámica, está en movimiento. Y ahí es cuando ya nos toca sufrir todos esos vaivenes, todos esos sube y baja de la vida, y lo sufrimos porque nos mantenemos identificados con todo lo de afuera, como si fuera una realidad. Entonces ese sufrimiento es todavía más agudo porque hay que entenderlo. Mientras el centro de gravedad esté fijado en la personalidad, automáticamente ese centro de gravedad va a estar viviendo esa inestabilidad. Y la identificación va a ser inevitable. La identificación, aun cuando sepamos lo que es la identificación, aun cuando comprendamos el origen, la raíz y las implicaciones que lleva la identificación, vamos a estar identificados. Claro, el hecho de distinguirlo, de reconocerlo, de entenderlo, nos permite ciertos grados de desvinculación con las cosas y la identificación se hace menos densa. Sin embargo, se mantiene porque nuestro centro de gravedad sigue estando precisamente en la personalidad. Por eso hay que entender, vamos a seguir identificados mientras no traslademos ese centro de gravedad. Ahora, la personalidad es necesaria como medio de manifestación. Sin la personalidad no estuviéramos manifestados en este mundo y no estaríamos gozando del aprendizaje que nos puede ofrecer este mundo. Ya no hablo de los placeres, hablo del aprendizaje. Como medio de manifestación es importante la personalidad. El problema es que cuando estamos identificados con la misma personalidad, cuando creemos que la personalidad es nuestra realidad, inevitablemente
eh, surge el ego, aparece ya el ego. No hemos hablado todavía del ego, es un tema muy delicado, viene ya en este tomo 2, pero está entre los últimos temas del tomo 2. Queremos todavía agregar ciertos ingredientes para poder abordar de manera más subjetiva el tema del ego. Pero bueno, de manera indirecta pues, lo abordamos y entendamos ahorita por lo pronto que mientras el centro de gravedad esté fijado en la personalidad, es inevitable que aparezca el ego, porque el ego es prácticamente un mecanismo de defensa de la propia personalidad. Es un mecanismo de defensa. El ego no lo veamos, no lo satanizamos, no lo veamos moralmente. No es que el ego sea malo o que el ego nos mande a la perdición como muchas corrientes lo han interpretado moralmente. Si lo vemos así, nos vamos a perder objetividad de muchas cosas. Más bien debemos de ver al ego como un mecanismo de defensa de la personalidad. Es un mecanismo natural. Por naturaleza, la personalidad quiere afirmarse a sí misma, quiere sostenerse a sí misma, porque cree que es la realidad. La personalidad cree que es el ser, y en el afán por sostenerse a sí misma, crea mecanismos de defensa, y esos mecanismos de defensa son el ego. Por lo tanto, mientras el centro de gravedad esté fijado en la personalidad, automáticamente surge el ego. Surge el ego porque el ego es, insisto, el instrumento que le permite a la personalidad defenderse como si fuera el ser. Es el que le produce la sensación de ser, en otras palabras. El ego es el que le produce la sensación de ser a la personalidad. Entonces va a surgir inevitablemente. Y ya a través del ego, pues vamos a hacer valoraciones, juicios, comparaciones y todo lo que la mente sabe hacer, lo hace la mente precisamente impulsada por el ego, pero insisto, visto el ego como mecanismo natural de defensa de la propia personalidad. Y como cada quien vive en circunstancias distintas y su personalidad se tiene que defender ante circunstancias distintas, pues se va a defender con distintos tipos de egos y van a surgir distintos tipos de egos. En un país occidental va a haber ciertos tipos de egos, en un país oriental va a haber otro tipo de egos, y en cada sociedad va a haber ciertas cualidades egoicas que definan la personalidad. Y así como los egos son múltiples, están en la multiformidad, igual sucede con la personalidad. Vamos a encontrar una variedad impresionante de personalidades. Vamos a encontrarnos con gentes que son intelectuales, otras instintivas, otras creativas, otras innovadoras, otras caritativas, etcétera. Vamos a encontrar un sinnúmero de personalidades. Si a esas personalidades las viéramos moralmente, inmediatamente empezamos a calificarlas. Ah, mira, unas son más buenas, otras son más malas, unas son perversas, otras son generosas, unos son delincuentes, etcétera. Entonces ya empezamos a etiquetar los diferentes tipos de personalidad, pero definir las cualidades de las personalidades no nos conducen a nada. Al revés, nos meten más en la ilusión, porque si definimos el tipo de personalidades, entonces vamos a decir, ellos son malos y yo soy bueno. Y al decir, ellos son malos y yo soy bueno, en primer lugar estamos separando, y eso lo acabamos de ver en el tema de división, que rompe con la unidad que es el estado de la conciencia. Entonces, definir a las personalidades es separar. Y al separar automáticamente nos metemos más a la inconsciencia. Pero aparte de separar, nos metemos también en el autoengaño. Ellos son malos y yo soy bueno, por lo tanto ya me estoy creyendo que estoy en una posición más privilegiada que otros. O al revés, ellos son más buenos y yo soy malo. Qué doloroso, qué envidia. Ellos se van a salvar y yo no.
¿Por qué yo sí, por qué yo no? Entonces entra otro conflicto. Entonces, al cualificar a las personalidades, entramos en conflicto tanto con los que vemos abajo de nosotros como con los que vemos arriba de nosotros. Y ese conflicto a lo único que nos conduce es a la división y a la inconsciencia. No nos conduce a nada. Sin embargo, más allá de las cualidades morales que le pudiéramos atribuir a las distintas personalidades, que insisto, de nada nos sirve, hay un factor común que vincula a todas las personalidades, que nos hace iguales a todas las personalidades. Ese factor común es que todas nuestras personalidades se comportan como máquina. Ahí sí somos iguales todos. Y ahí es donde tenemos que detenernos. En lugar de detenernos a ver las cualidades morales de cada personalidad, mejor debemos estar atentos al sentido o al comportamiento como máquina. Sí, es una pregunta en la red. Sí. Violeta nos comenta que si podemos ahondar un poco más lo que es el centro de gravedad. El centro de gravedad. Sí. Bueno, el centro de gravedad viene siendo la regulación de actividad de todo nuestro quehacer. Ese centro de gravedad o esa regulación del quehacer de los humanos fluye a través de los tres centros: el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo-motor. No es el tema de hoy los tres centros, hoy estamos hablando de la personalidad y de sus cuerpos. Sin embargo, esos tres centros también forman parte de la personalidad, pero vamos a abundarlo en un tema independiente. Por cierto, con este tema cerramos el tomo 2. Ya abordarlos como temas es con lo que cerramos el tomo 2. Por lo pronto, ahorita, si ante la pregunta que nos hacen, el centro de gravedad se genera a través de esos tres centros, y esos tres centros ahorita están articulados con la personalidad, fluyen y se mueven y se comportan de acuerdo a los impulsos que la personalidad se vincula con ellos. Cuando esos centros debieran de estar depositados, o debieran, mejor dicho, de obedecer a los impulsos del ser. Insisto, la respuesta se va a abundar cuando lleguemos a los últimos temas de este tomo, que es donde ya los abordamos directamente, esos tres centros. Por lo pronto son los que se constituyen como el centro de gravedad, y ahorita ese centro de gravedad, insisto, está vinculado con la personalidad. Directamente, ¿sí?, con la personalidad, que es, como tú comentabas, todos los roles que tenemos en la vida, pues esa base en que tenemos un punto, y ese punto es la personalidad. Le abonamos a la personalidad, todo. Desde que nacemos, adquirimos una identidad: soy fulanito de tal, soy Juan Carlos I, quiero estudiar esto, quiero tener una familia, quiero esto, etc. Y juego diferentes roles. Al creer que estoy haciendo algo en la vida, es porque mi centro de gravedad es mi personalidad, porque lo enfoco todo lo que viene siendo esta existencia. Mas, sin embargo, si nosotros moviéramos ese centro de gravedad hacia el ser, pues otro gallo nos cantaría. Ese centro de gravedad sería esencial para lo que viene siendo la iluminación. Desgraciadamente, muchas escuelas esotéricas nada más se enfocan a la parte del conocimiento de la personalidad en los cursos que dan de desarrollo de la personalidad o cursos de superación, pero no van al conocimiento del ser. Y desgraciadamente, cuando no se toca el ser, o cuando ni siquiera se percibe que dentro de nosotros está el ser o Dios, o una parte divina de esa doble naturaleza que tenemos, pues no podemos percibir que tenemos un centro que debería ser el esencial, que es el centro del ser. Y ese centro del ser, si nosotros lo tuviéramos activo, todo lo que haríamos durante el día le abonaría a lo que es un desarrollo espiritual, un camino espiritual. Pues esos cursos de superación personal, que se emiten con distintos nombres, hay que entenderlo, hay muchísimos nombres para emitirlos. Tampoco quiero satanizarlos, juegan su rol, juegan su papel. Hay quienes, o la inmensa mayoría de la humanidad, los necesita. No están todavía preparados para una enseñanza transpersonal que permita ir más allá de la personalidad, y
y como la inmensa mayoría de la humanidad perciben que hay muchos desajustes en su personalidad, pues ahorita lo primero que necesitan es ajustarla. Y hasta que la ajustan, ya tendrían en un momento dado la posibilidad de ir más allá de ella. Claro, hay quienes, aún con sus desajustes, dan el brinco y buscan ir más allá de la personalidad. Hay de todo, definitivamente. Pero también hay que entender que esos cursos donde se pretende mejorar la personalidad, sin tampoco tener la intención, insisto, de satanizarlos, esos cursos solamente están dirigidos a que la persona se convierta en una máquina más equilibrada de la sociedad. Es decir, si lo vemos desde un punto de vista figurativo, en esos cursos de superación personal, pues a la personalidad le ponen aceitito, la lubrican, le cambian algunos bujes para que funcione un poquito mejor los mecanismos de la personalidad y para que como entidades sociales, como entes sociales, puedan estar de manera más equilibrada al servicio de la sociedad. Por eso no hay por qué satanizar esos cursos. Sin embargo, a nosotros no nos ya en esta búsqueda ya no nos interesa ser una entidad articulada y que le apoye y que le abone mucho a la sociedad. A nosotros ya nos interesa ir más allá de la sociedad. O sea, ya nuestro umbral es distinto, o sea, nuestra visión, nuestras aspiraciones son otras, son de ir más allá de todo esto, y por lo pronto, lo primero que tenemos que comprender, si queremos ir más allá de la personalidad, si nuestra intención es ir más allá de esta persona, lo primero que tenemos que comprender es que más allá de las cualidades morales, y más allá de una pretensión de modificar esas cualidades morales, lo primero que tenemos que ver es que somos una máquina, que nuestra personalidad es una máquina. Es máquina, se comporta como máquina y se descompone como una máquina. O sea, todo es igual que una máquina. Se le puede dar mantenimiento para que como máquina funcione mejor. Esos son los cursos de superación personal. Se le da mantenimiento a la máquina para que funcione mejor, pero no nos interesa ya el mantenimiento y el buen oficio de la máquina. Nos interesa comprender que nosotros no somos esa máquina, que esa máquina es la parte de manifestación de nuestro ser, pero que nosotros no somos eso. Pero para que seamos conscientes de ello, paso número 1, indiscutible, tenemos que reconocernos como máquina. Y todo lo que comenté hace unos momentos sobre el hecho de que la personalidad se va moldeando a través de las influencias externas, sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera. Bien, pues esas influencias son las que mueven a nuestra máquina. Nuestra máquina se comporta y se alimenta de acuerdo con todas esas influencias. Las influencias externas son el combustible de esa máquina, el combustible, la lubricación y el mantenimiento de esa máquina. Entonces nuestra personalidad se comporta estrictamente jugando el jueguito que la parte externa le juega. Si nosotros somos musulmanes, bueno, pues el Islam nos va a poner un escenario de juego y nuestra personalidad va a tener que jugar ese juego. Si somos cristianos, pues vamos a jugar el jueguito que las religiones cristianas nos ponen para jugar ese papel. Si somos, budistas, pues las religiones budistas nos van a poner el escenario. Y eso hablando en términos de religión. Agreguen los factores políticos, económicos, sociales, familiares. El primer molde que adoptamos es el de la familia. La familia nos ofrece, nuestros padres, nuestros hermanos, tíos, abuelos, nos provocan la primera alineación de nuestro molde y a eso se agregan ya todos los demás después. Pero esto que la vida externa nos va determinando, no es más que los factores externos
que definen el comportamiento de nuestra máquina. Porque vuelvo a insistir, queremos ponerle remedio a esto, en primera instancia tenemos que reconocer que nuestra personalidad es máquina, se comporta como máquina, se descompone como máquina y llega el momento en que ya no tiene reparación. Y al huesario. Claro, el huesario pues es el cementerio o la máquina incineradora. Entonces llega el momento en que sucede todo lo que le sucede a una máquina. O sea, nuestra personalidad vive todos los procesos que vive una máquina. Una máquina también se construye. Nuestra personalidad se construye. Hay máquinas muy finas, hay personalidades muy finas, hay máquinas muy corrientes, hay personalidades muy corrientes. O sea, hay de todo. O sea, vamos, todo lo que le sucede a una máquina, le sucede a la personalidad. Porque nuestra personalidad no es como una máquina. Es una máquina. O sea, tenemos que distinguirlo. O sea, hablar de que nuestra personalidad es una máquina no es una alegoría. Es un reconocimiento literal. Nuestra personalidad es literalmente una máquina. Y para que nuestra personalidad se sustraiga de esa actitud maquinal que la mueve, en primer lugar tendría que reconocerse como máquina. Descubrir, caramba, es que soy una máquina. Y yo no me puedo pedir a mí mismo nada que una máquina no sea capaz de ofrecer. O sea, yo no me puedo exigir algo que una máquina no puede ofrecer. Y si una máquina no puede llegar a la iluminación, pues nuestra personalidad tampoco. Nuestra personalidad no conquista la iluminación. Nuestra personalidad no está facultada para ninguna conquista de tipo espiritual. Nuestra personalidad solamente lo único que puede hacer es reconocerse como máquina. Eso es la autonegación, que por cierto lo vamos a ver en uno de los temas posteriores. Ya hemos hablado de ello, pero lo vamos a abundar de manera particular. Entonces, cuando la personalidad se reconoce como máquina, automáticamente se está autonegando, porque ya entiende que no es el ser. Y cuando la personalidad por primera vez se reconoce como máquina, entonces sí, existe la posibilidad de que ese centro de gravedad se transfiera de la personalidad al ser. Que la personalidad diga, caramba, soy máquina. Y ser yo quien controle al ser es una responsabilidad mucho más grande de la que yo pensaba. Por lo tanto, ya no voy a controlar yo nada. Pero para que una personalidad deje de ser la controladora, primero tuvo que haberse reconocido como máquina. Y una máquina es algo que no tiene conciencia. La máquina no tiene conciencia. La personalidad no tiene conciencia. O si lo decimos de manera más sutil, la máquina sí tiene conciencia. Nuestra personalidad sí tiene conciencia, pero es una conciencia relativa. La conciencia relativa de la mente. La conciencia absoluta es ajena completamente a la personalidad. La conciencia del ser, que es la verdadera conciencia, es ajena a la personalidad. Porque, insisto, la personalidad es máquina. Tiene que reconocerse como máquina. Y de esto enseña mucho el cuarto camino. Prácticamente toda la sabiduría que se transmite a través del cuarto camino, que lo inicia Gurdjieff y algunos sucesores a él lo difunden, gira alrededor de eso, del reconocimiento de la personalidad como máquina. Y por supuesto que tiene una justa razón. Entonces, insisto, a menos de que nos reconozcamos como máquinas, así y solo así podemos transferir el centro de gravedad al ser. Solamente así la personalidad soltaría ese centro de gravedad. Mientras no se reconozca como máquina, no hay remedio. No existe posibilidad de retorno a ello. Entonces, ese reconocimiento se empieza a dar cuando nos empezamos a estudiar como máquinas. Hay que empezarnos a estudiar como máquinas. Y una máquina tiene componentes, tiene estructura, tiene cuerpo, tiene partes, y vamos empezando por ver cuáles son los componentes y las partes de esa máquina. La estructura de esa máquina
se compone en primer lugar de cuatro cuerpos. Son 4 cuerpos los que le dan sustento o estructura a la personalidad. El primero de ellos es el cuerpo físico. Bueno, aclaro, son 4 cuerpos y son los 3 centros. En materia de corporeidad, son los 4 cuerpos que son físico, vital, astral y mental. Ahorita vamos a abundar en ellos. Y en materia de actuación, todo se regula a través de los 3 centros, y esos 3 centros son los que deben constituir ese centro de gravedad. No más que el problema es que ahorita nuestros 3 centros, ya lo habíamos comentado, en lugar de vincularse con el ser, esos 3 centros se vinculan con la máquina, se vincula con la máquina de la personalidad. Entonces, los centros y los 3 centros y los 4 cuerpos de la personalidad son los que la constituyen ya de manera definitiva como máquina. Y el primero de ellos es el cuerpo físico, que es el cuerpo biológico, es el cuerpo con el que nos desenvolvemos corpóreamente, o mejor dicho, con la corporeidad más densa, porque los 4 cuerpos son corpóreos, pero el que tiene la corporeidad más densa es el cuerpo físico. Y como ingrediente, retomemos algo que ya habíamos visto desde el tema 3 del primer tomo. La ciencia ya comprobó que la materia no ocupa un lugar en el espacio, que la materia es ilusoria, que la materia solamente produce la sensación de corporeidad, pero no es corpórea, es insustancial. La materia es insustancial. Da sensación de sustancialidad, pero en realidad la materia, independientemente de la densidad en que se muestre, obvio los metales son los más densos, el agua, el aire son más sutiles, pero en cualquiera de los casos, la materia está constituida por simples cruzamientos de líneas vibratorias. En cada cruzamiento de línea vibratoria se forma un punto, son puntos en movimiento, y esos puntos en movimiento de los cruzamientos de líneas vibratorias van generando un movimiento de puntos, y ese movimiento de puntos llega el momento en que produce sensación de corporeidad. Esos puntos de cruzamientos de líneas vibratorias en movimiento continuo generan las partículas subatómicas, y esas partículas subatómicas ya generan los electrones, protones, neutrones, etcétera. El átomo integrándose constituye partículas, las partículas moléculas, las moléculas células, y así se va constituyendo toda nuestra maquinaria del cuerpo físico, pero en esencia es incorpóreo. Es pura sensación de corporeidad, en esencia es puro vacío. En términos de materia es puro vacío, es puro cruzamiento de líneas vibratorias. Por lo tanto, ese cuerpo físico con el que nos identificamos y del que mucho hablan en identificación los libros universales, creemos que somos nuestro cuerpo, creemos que somos la materia que constituye el cuerpo, nuestros brazos, nuestra cabeza, nuestro tronco, etcétera. Pues nosotros no somos eso. Eso es una proyección solamente de nuestro ser. El segundo cuerpo es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el que da la vida al cuerpo físico, es el que sostiene la vida, la energía de vida del cuerpo físico, y es por eso que se le conoce como el cuerpo vital. Ese cuerpo físico, así como es el que está más cercano al cuerpo físico, y es el que le provee la energía de vida, la energía vital, es la imagen o proyecta la imagen más fiel hacia el cuerpo físico. Cuando alguien físicamente ya murió, es decir, ya perdió el cuerpo físico, por supuesto se mantiene vivo porque la muerte no existe. Se mantiene vivo a través de los otros cuerpos, a través del cuerpo vital, astral y mental, y el cuerpo vital o etérico es el que mantiene la proyección más fiel del cuerpo físico. Por eso cuando se aparece un fantasmita y lo vemos en condiciones que asustan, en condiciones de deformidad, es porque ese cuerpo vital refleja el estado del cuerpo físico, o el último estado del cuerpo físico que se tuvo. Los humanos podemos físicamente sujetarnos a tratamientos de belleza estética, faciales, y hacer ejercicio, y hacer todo un
protocolo que nos permita camuflajear nuestra apariencia física, pero el cuerpo vital, ese no lo vamos a cambiar. El cuerpo vital siempre va a reflejar lo que realmente físicamente somos. Y insisto, eso debido a que es el que está en más contacto con el cuerpo físico. Después sigue el cuerpo astral, conocido también como el cuerpo de los deseos, porque esa dualidad deseo-rechazo es la que opera o la que influye principalmente en el cuerpo astral. Y por lo mismo el cuerpo astral, dependiendo del estado emocional en que estemos, va a repercutir en todos los demás cuerpos, porque la dualidad deseo-rechazo es la que nos va a estar regenerando o degenerando nuestros cuerpos. El estado anímico influye de manera muy, muy contundente hacia el estado de nuestros otros cuerpos. Y en el cuerpo astral es donde se manejan nuestros chakras. Hay muchas técnicas para equilibrar los chakras, a través de impostación de manos, a través de 1000 técnicas. Hay muchas, no tiene caso mencionarlas, pero todas las técnicas de manipulación de chakras son artificiosas, porque si realmente nosotros tenemos o pretendiéramos que nuestros chakras estén equilibrados por sí mismos y por su propia naturaleza, sin manipulaciones, hay un solo factor que lo define: la neutralidad. Si nosotros somos neutrales hacia la vida, y obvio la neutralidad lleva implícita la no identificación, eso no se tiene que quedar clarísimo. Si nosotros logramos mantener ciertos estados de neutralidad emocionalmente hablando, nuestros chakras van a estar equilibrados, sin necesidad de técnicas, sin necesidad de nada. La neutralidad es suficiente para que los chakras estén en plena armonía. No ocupamos más. Por eso cuando vimos el tema de neutralidad en el tomo 1, se aclaró, esto es fundamental, es una clave fundamental. Por último, el cuarto cuerpo es el cuerpo mental. Por supuesto, el cuerpo mental no necesariamente son los sesos y la materia gris de nuestro cerebro, ese no es el cuerpo mental. Más bien, la parte física del cerebro es donde se sustenta el cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental es vibratorio, es mucho más sutil todavía que el cuerpo astral y que el cuerpo vital, es todavía más sutil nuestro cuerpo mental. Se vincula con el cerebro y se vincula con el quehacer neurológico del cerebro, porque pues, el quehacer neurológico es una máquina eléctrica, forma parte de los mecanismos eléctricos de nuestra máquina de la personalidad, porque nuestra máquina es electromecánica, entendámoslo, es electromecánica, y la parte eléctrica la ejercen las neuronas, y nuestro cuerpo mental se vincula con esa parte neuronal, pero en sí el cuerpo mental es mucho más sutil todavía que el cuerpo astral, es el cuerpo más sutil, pero paradójicamente, aún siendo el más sutil, es el cuerpo con el que más nos identificamos, con el que se producen los estados más de identificación. ¿Por qué? Porque los humanos siempre hemos creído que nuestros pensamientos brotan de nuestro ser. Creemos que nuestros pensamientos son generados por nuestro ser y que nuestra mente es nuestro ser. Entonces, la identificación más densa o más cristalizada, mejor dicho, se da con el cuerpo mental. Y el cuerpo mental no es más que un ordenador de pensamientos, como una computadora, ordena las ideas. La computadora ordena información, nuestro cuerpo mental ordena pensamientos, pero, aclaración importantísima, lo vamos a ver en los últimos temas, en el centro mental. Los pensamientos ni siquiera los generamos con el cuerpo mental. Los pensamientos llegan solos. Y nuestro cuerpo mental lo único que trata es de ordenar esos pensamientos que están llegando. Pero nosotros ni siquiera somos los generadores de esos pensamientos. Esos pensamientos llegan mecánicamente a través de todas las influencias externas y nuestro centro mental o nuestro cuerpo mental lo que buscan es ordenarlos, pero no generarlos. Entonces nuestro centro mental, insisto, nuestro cuerpo mental, no es generador de pensamientos, es ordenador de pensamientos. Les da orden, pero no los genera.
Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque este factor nos permite también desidentificarnos un poco de la mente. ¿Cómo podemos identificarnos con una mente que ni siquiera genera pensamientos, que solamente los ordena? Si nosotros asumimos una actitud verdaderamente de atención, verdaderamente contemplativa hacia la mente, es decir, si nos convertimos en verdaderos observadores de nuestra mente, nos vamos a dar cuenta que no generamos pensamientos, que están llegando siempre solos. Por eso no tenemos el control de ellos, porque están llegando, y lo único que hacemos es atrapar unos, atrapar otros, identificarnos con unos más que con otros, y todavía más triste, obsesionarnos con ellos, porque estamos identificados con ellos. Pero en sí, la mente no los genera, solamente busca darle cierto orden, y claro, con una capacidad muy limitada de ordenamiento. Hay una intervención aquí en Guadalajara. Sí, quería preguntar entre la diferencia entre el elemento de cristalización y el elemento sutil. ¿Cómo es esta la cosa? ¿O hay una diferencia entre ellos? Mira, la cristalización es cuando estamos plenamente identificados y no admitimos ninguna otra idea que no sea la identificación. Esa es la cristalización, donde ya no estamos abiertos a nada más que a esa identificación. Eso ya es la cristalización. Claro, una cristalización que tarde o temprano se rompe, porque los cristales son duros, pero son frágiles. El cristal es de lo más duro que hay en la naturaleza, pero es de lo más frágil que hay en la naturaleza. Hasta el acero, cuando está muy, muy templado, ustedes, una broca, por ejemplo, de acero, que es maravillosa para perforar y hacer orificios, esa broca, por lo mismo que está templada, que está cristalizada, la dejan caer y al caer se rompe, porque entre más cristalizado está algo, más susceptible al rompimiento. Y todo lo que se cristaliza, cuando se rompe, produce dolor. El dolor humano, el dolor que los humanos experimentamos, es por el rompimiento de estados psicológicos de cristalización, de identificación. O sea, aquí lo estoy explicando en términos de física, porque nuestra máquina, es física, obedece a las leyes de la física. Entonces la cristalización es eso, no es más que la obsesión por no salirnos de un patrón de ideas, y más concretamente con la identificación, no querer salirnos de la identificación, y al cristalizarnos, insisto, nos hacemos quebradizos. Entre más nos obsesionamos con algo, más quebradizos nos hacemos, porque nos cristalizamos en esa obsesión. Bien, con esto estamos ya cerrando el tema de la personalidad. Ya abordamos los 4 cuerpos que lo componen. Vuelvo a insistir, los 3 centros los vamos a abordar ya al final, porque van a merecer un tratamiento mucho más especial, porque la observación de nuestros centros, que es, insisto, donde está nuestro centro de gravedad, son los 3 centros, ahí es donde está la clave psicológica más importante. Por eso lo dejamos como un tema independiente, para darle un seguimiento mucho más puntual. Por último, hago una aclaración importantísima: la personalidad no hay que menospreciarla, aun cuando sea ilusoria, aun cuando sea esa máscara, aun cuando sea esa parte externa que no corresponda a nuestra realidad. Es la herramienta con la que el alma hace el trabajo de la alquimia. ¿Por qué el alma utiliza la personalidad como herramienta inicial para la alquimia? Pues porque estamos identificados con ella. Y si nosotros estamos identificados con ella, entonces el alma tiene que partir de la personalidad para poder hacer ese proceso transfigurístico hacia el ser, para hacer ese trabajo de reorientación hacia el ser. Entonces es inevitable que el trabajo alquímico, que todo el proceso de liberación inicie precisamente en la personalidad. Por eso no la debemos menospreciar. Y tenemos incluso la responsabilidad de mantener a nuestra máquina bien lubricada, bien aceitadita, con los bujes bien ajustaditos,
con todos los mecanismos bien equilibrados, porque si nuestra máquina está equilibrada, si nuestra máquina de la personalidad se comporta bien, entonces eso le va a permitir al alma que trabaje con una fina herramienta. Pero si nuestra personalidad está toda desequilibrada, entonces sí, tenemos que ir a cursos de superación personal para que nos equilibre la máquina, y ya una vez equilibrada la máquina, entonces sí podremos pensar en hacer un proceso transfigurístico, porque si nuestra personalidad no está equilibrada, mejor ni pensar en alquimia. Sí, ya lo comentaban los rosacruces clásicos, que había que adquirir un alma de apóstol y una personalidad juanista, recordando a Juan el Bautista, que era una personalidad entregada a lo que viene siendo el ser, directamente el ser. Entonces, como comentaba David, la personalidad, a pesar de los pesares de que es una carga para lo que es nuestra conciencia y nuestro camino espiritual, es necesaria. De hecho, es necesaria porque solamente con estos 4 cuerpos podemos despertar conciencia. Solamente en esta manifestación con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo astral, con nuestro cuerpo etérico y mental activos, y en el mejor de los casos solarizados, estos cuerpos, podemos tener una mejor oportunidad para tener un acercamiento a esa parte espiritual. Sí, de hecho la solarización que mencionas no solamente es para el alma y el espíritu, la solarización es también para la personalidad. Si nosotros nos alimentamos de la energía solar, nuestra personalidad va a estar equilibrada. Es más, la energía solar es un bálsamo para la lubricación de la personalidad. O sea, es un lubricante maravilloso y un combustible aparte. Es combustible y lubricante maravilloso para nuestra personalidad, la energía solar. Claro, no nomás para la personalidad, también para el alma y el espíritu, pero a nivel de la personalidad, la energía tanto lumínica como calórica, la energía lumínica y calórica del sol son el alimento para la personalidad. Fundamental, importantísima. Sin la energía lumínica y calórica, nuestra personalidad moriría. Entonces, la energía solar a nivel de luz y calor, fundamentales para la personalidad. Ya la energía pránica que el sol nos otorga, que va más allá del calor y de la luz, es el alimento para el alma y el espíritu. Pues eso ya es otra cosa. ¿El ser emana pensamientos? El ser, muy importantísima la pregunta, que si el ser emana pensamientos. Mira, el tema 3 del tomo 1 lo dedicamos precisamente a eso. Porque todo el universo es una proyección de la emanación de pensamientos del ser universal. Pero es proyección. El problema es que el pensamiento del ser rebasa con muchísimo lo que podemos imaginar a través del pensamiento humano. Por eso es muy delicado hablar de ello. De acuerdo a los principios universales, definitivamente el ser universal es pensante. Precisamente porque la naturaleza del universo es mental, lo vimos en el tema 3 del tomo 1. Pero insisto, esto es a nivel macro, rebasa con mucho nuestra comprensión. Como dice Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Definitivamente. Comentan aquí en Guadalajara, Yo quisiera, yo siento que más que un pensamiento del ser, es una idea. Es la ideación, Es la ideación. lo que comentan filosóficamente como la ideación. Como la ideación. Llega la idea. ¿Se pregunta así? Sí. ¿El alma y el cuerpo mental es la misma cosa? El cuerpo y ¿El cuerpo mental y el alma? No. ¿Cómo es? No. El cuerpo mental, el cuerpo físico, vital y astral son la personalidad, constituyen la personalidad. El alma se constituye con los cuerpos superiores. Es el tema de la próxima charla. Precisamente en la próxima charla vamos a hablar de los cuerpos superiores y cómo es que esos cuerpos superiores constituyen precisamente al alma. A ver, no se escuchó. ¿Lo apagaron? Se apagó. A ver, bueno, ya está funcionando. ¿Está intermedio entre el espíritu y los cuerpos? Sí, exactamente. Los cuerpos superiores, que es el alma, están en medio, en los límites entre el ser y la existencia, entre la personalidad y el ser. Está en medio. Y precisamente porque esos cuerpos superiores que constituyen al alma están en medio,
Ahí es donde está el factor del proceso de la alquimia. Parte de la personalidad, pero ya la parte fundamental de la alquimia está en esos cuerpos, porque están en medio del ser y la existencia. En la alquimia, el alma se une al espíritu, Eso es lo que se pretende en la alquimia. Ya lo vamos a abundar cuando lleguemos al tema de la alquimia en un par de sesiones, ¿sí? Y entrando a la neutralidad, por ejemplo, o para poder acercarse a la neutralidad, junto con la solarización podría hacerse la meditación. Sí, se tiene claro. que practicar. Pues. Claro. La energía solar es fundamental para eso. Sin energía solar estamos perdidos. Sin la energía solar, lograr estados de desidentificación o estados de neutralidad es muy complicado sin la energía solar. Definitivamente. Abona mucho la energía solar para ello. Es fundamental. La ocupamos, la necesitamos. Bien, vamos a las citas ya para dar sustento a todo lo que se habló en esta introducción. Y vamos a empezar por el Bhagavad Gita. Nos vamos siempre en orden cronológico. Los Vedas son los documentos más antiguos con los que contamos, los humanos. Y el Gita es uno de ellos donde Krishna le dice lo siguiente a su discípulo Arjuna. Le dice, a este cuerpo, oh Arjuna, se le llama campo, y aquel que lo conoce se le llama conocedor. Bien, aquí empieza Krishna por darnos un término muy, muy peculiar hacia nuestro cuerpo, le llama campo. Es el campo de manifestación, por eso en filosofía se le conoce así a la personalidad como el campo de manifestación, o nuestro espacio de manifestación. Nuestra personalidad juega ese rol. Ese es el rol importante de la personalidad, es el campo de manifestación del ser. Pero para que juegue bien ese rol, ocupamos tenerlo bien ubicado de manera estricta como campo de manifestación, pero no como ser. Tenemos que hacer esa distinción, ese discernimiento tiene que quedar claro. Por cierto, después de la alquimia vienen los temas de primero comprensión y luego discernimiento, y el discernimiento es fundamental, pues es el que o sea, si nosotros no hacemos la distinción, discernir es distinguir, si no discriminamos entre lo que es el origen y la manifestación, esto nunca se va a comprender. Entonces, el ser es el origen, la personalidad es la manifestación, y por eso Krishna le llama el campo, es el campo de manifestación, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente, que ahora viene del lejano oriente de China, es de Chuanzu. De Chuanzu. En esta cita dice, durante el sueño, el espíritu de los hombres sale de paseo. Durante la vigilia, los cuerpos se atarean, se enredan con todo lo que se encuentran. Día tras día, usan la mente en una lucha, por momentos grandiosa, por momentos solapada, por momentos trivial. Chuanzu. Aquí vamos a hacer no una corrección, más bien cuando dice el espíritu de los hombres, normalmente los traductores confunden el espíritu con el alma y con todo lo que dicen de los cuerpos existenciales de la personalidad. Entonces, en esta traducción, que es del libro de Chuanzu, hablan de espíritu como esa parte que se libera del hombre, que en realidad es el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo etérico. Durante la noche, como dice la cita, nosotros salimos de nuestro cuerpo y comenzamos a tener una comunicación con los cuerpos astrales de otras personas. Mas, sin embargo, es tanta nuestra lucha mental entre nosotros y ellos, porque en la parte astral nosotros creamos escenarios, igual que los demás crean escenarios. Si no estamos en vigilia o estamos conscientes de ello, pues prácticamente cada quien va a vivir su historia. Entonces vamos a estar en lucha, no contra los demás, a veces contra nosotros mismos, porque al crear escenario creamos personajes, creamos todo lo que es nuestro sueño. Mas, sin embargo, si realmente somos conscientes en un sueño lúcido, podemos ver cómo es este proceso de salir en astral, que nuestro cuerpo salga, que nuestro cuerpo esté realmente liberado de lo que vienen siendo los deseos, y ser conscientes de lo que viene siendo nuestra actividad en esa tercera parte de nuestra vida, que es algo oscuro para lo que viene siendo nuestra conciencia, porque en realidad muchas veces ni siquiera nos acordamos de los sueños, ni siquiera somos conscientes de que tuvimos un sueño o que nos dormimos, o inclusive no sabemos dormir. Para realmente tener o dormir
tranquilamente tenemos que llevar a dormir a los 4 cuerpos, tanto al cuerpo físico, al cuerpo astral, al cuerpo etérico y al cuerpo mental. Llevarlos a una relajación completa, y es cuando realmente no se tiene sueños, pero se tiene un descanso enorme. Muchas veces nos levantamos y sentimos una energía impresionante. ¿Por qué? Porque esos 4 cuerpos realmente durmieron, descansaron. Mas, sin embargo, cuando tenemos actividades mentales durante el día y no hacemos, cuando menos, un paro, un alto, una meditación antes de dormir, pues estos 4 cuerpos salen como nuestras mascotas, ¿sabes? Cuando les abrimos la puerta y hacen lo que quieren. Y no tenemos control de ellos. Desgraciadamente es una parte inconsciente que tenemos nosotros, que poco a poco, conforme vamos teniendo conciencia de la vigilia, o sea, de cuando no estamos dormidos, podemos también tener conciencia de nuestros sueños y tener un control de ellos. Bien, seguimos con Chuang Tzu. Tenemos otra cita también del taoísmo, muy interesante, donde nos dice lo siguiente: descubra o no su identidad, ello no agrega ni quita nada acerca de su verdad. Una vez que un hombre recibe su forma corporal fija, se aferra a ella, esperando el fin. A veces golpeándose contra las cosas, a veces doblegándose ante ellas. Corre su carrera como un corcel galopante y nada puede detenerlo. ¿No es eso acaso patético? Pues todo eso se vive precisamente cuando estamos identificados con esa falsa identidad. Por eso inicia esta cita diciendo, descubra o no su identidad. Se está refiriendo a la personalidad. ¿De qué sirve que nos descubramos como conquistadores? ¿De qué sirve que nos descubramos como esclavos? ¿O como científicos? ¿O como obreros? ¿O como marineros? ¿Qué sé yo? Cualquier rol de la vida. De nada nos sirve descubrir o investigar sobre las características de nuestra personalidad. La investigación, porque muchas corrientes pseudoesotéricas creen que la autoobservación significa descubrir los rasgos de nuestra personalidad y creen que eso es el autoconocimiento, y eso no es el autoconocimiento, eso es el conocimiento de la máquina. El autoconocimiento es el conocimiento del ser a nivel de nuestra verdadera identidad. Entonces, nuestra personalidad es la falsa identidad. Nuestro ser es la verdadera identidad. Nosotros podemos estar identificados con la personalidad, que es la falsa identificación, o estamos identificados con la falsa identidad, pero un iluminado está identificado con su verdadero ser o con su verdadera identidad. En esta cita, Chuang Tzu está hablando de la falsa identidad. Por eso dice que descubra o no esa identidad, de nada nos sirve. O sea, ¿de qué nos sirve descubrirnos como buenos o como malos? ¿De qué nos sirve descubrirnos como humanitarios o como egoístas? Eso no nos sirve de nada. Eso nos manda a una lucha en la existencia que no nos conduce a ninguna parte. Lo único que nos puede servir es descubrir que eso es la máquina que constituye nuestra falsa identidad, que descubre nuestra máscara, nuestra personalidad. Y allí es cuando entonces tenemos una posibilidad abierta a la libertad. Pero antes tenemos que descubrirnos así, como tales, como máquinas. Bien, vamos a la siguiente. Sí, están haciendo ahorita una pregunta en la red. Nos pregunta Blanquita, dice buenas noches a todos. Y don Bernardo dice, ¿esta cita se refiere a los viajes astrales, la que abordamos hace ratito, donde no hay tiempo ni espacio? Hay que hacer una corrección aquí. En el astral sí hay tiempo y hay espacio. Sí, sí. Todavía sigue siendo la naturaleza, el cosmos, la que nos gobierna y lo que viene siendo las leyes universales. Desgraciadamente muchos libros esotéricos, cuando salimos en astral, decimos es que en ese lugar, en la cuarta dimensión no hay tiempo. No, sí hay tiempo, nada más que es más relativo que como lo tenemos aquí. Inclusive aquí, por ejemplo, si ustedes están en una ciudad, el tiempo se les va rapidísimo. Y dicen, es percepción, no, es que todos estamos generando un tiempo muy rápido. Pero, sin embargo, vamos a una población en donde el día se nos hace bastante largo, pues ahí vemos cómo el tiempo es elástico, cómo realmente el tiempo es relativo. Pues en el astral es un poquito más elástico, podemos ver lo que nos sucedió en el pasado, podemos tener contacto con lo que se llaman los registros acásicos, pero al final de cuentas sí existe el tiempo. Dice, nos pregunta Alex, ¿se podría tener
un desbordamiento o viajes astrales conscientes, sí, sí. De hecho, hay varias prácticas para hacerlo. Ya después abordaremos algo para lo que viene siendo los viajes conscientes astrales. Un tip es simple y sencillamente, durante el día, háganse la pregunta, ¿estoy dormido o estoy despierto? Filosóficamente estamos dormidos y despiertos, pero cuando menos ver en qué estado estamos, ¿no? ¿Con nuestro cuerpo físico o con nuestro cuerpo astral? Inclusive, si nos percatamos que estamos en nuestro cuerpo astral, pueden ustedes hacer esto, o sea, jalarse un dedo y el astral es elástico, o verse las manos, o tratar de ver números, que es muy difícil ver números en astral. Si vemos que los números se mueven, o tratar de ver, por ejemplo, los relojes que son con números, es muy difícil verlos. Entonces, son tips para darnos cuenta que estamos en el astral. Sí, claro, sin perder de vista que estar en el astral o vivenciar algo en el astral no nos libera, o sea, no es algo liberador. Exactamente. Es una experiencia para conocer un poquito la existencia, cómo se comporta la existencia, pero... Y que es parte de lo mismo. Y que es parte de lo mismo, o sea, el astral y el plano físico es parte de lo mismo, o sea, no... es tan liberador como ir de compras al supermercado, salir en astral, o sea, es una experiencia más, no abona gran cosa. Bien, vamos con una más de Chuang Tzu. Sí, la siguiente cita dice, todavía no estoy muerto, dice, pero ¿para qué le sirve? Su cuerpo se deteriora, su mente le sigue. ¿Puedes negar que esto sea una gran pena? La vida del hombre siempre ha sido una confusión semejante. ¿Cómo podría ser que yo fuera el único confundido y que los demás hombres no lo fueran? Chuang Tzu. Bien, recordemos la frase de la Biblia donde se suscita, que dice Jesucristo, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Para poder comprender eso, pues, ¿qué son los muertos? Bueno, somos los dormidos, la gente que no tenemos ninguna actividad espiritual, somos muertos en vida, porque simplemente estamos viviendo una existencia natural. Estamos identificados como los animales, o sea, simplemente nacemos, crecemos y morimos. Y prácticamente, aunque me digan, no estoy muerto, bueno, si comienzo a tener una vida espiritual, o darme cuenta, o ser consciente de algo, comienzo a despertar a la vida. Mas, sin embargo, sigo dormido, y como dice la Biblia, sigo muerto. En esta cita hace lo mismo, todavía no estoy muerto, o sea, me cuestiono si realmente estoy viviendo o estoy en esa parte de estar muriendo, porque realmente todos los días estamos muriendo. Inclusive cuando vamos a dormir, es una muerte chiquita. Y cuando nos despertamos es como volver a nacer a la vida. Es un proceso como si fuera una muerte chiquita, de ir y venir, ir y venir. Y aquí en esta cita nos hace la referencia, bueno, ¿y de qué nos sirve tener una vida? Ya bien sabemos que el cuerpo se deteriora y la mente le sigue. Esto es una gran pena. Y darnos cuenta pues de que esto está sucediendo y no hacer nada en cuanto a la parte eterna que tenemos dentro. Ni siquiera contactar con esa parte eterna que tenemos dentro y en realidad comenzar a vivir. Muy cuestionador esta cita y muy interesante la cita que hace Chuang Tzu, correspondiente a ubicarnos lo que es la personalidad. La personalidad no solamente es este cuerpo físico, es el cuerpo astral, es el cuerpo mental. Y más allá está lo que viene siendo la parte interior, la parte de nuestra naturaleza divina, de la cual sí tenemos que tener contacto y comenzar a vivir. Bien, vamos ahora al Zen. Seguimos con el Lejano Oriente, pero a través del Zen, con el gran maestro Sozan, que en el Jin Siming nos dice: cuanto más hablas y piensas acerca de ello, más te alejas de la verdad. Deja de hablar y de pensar, y no habrá nada que no puedas saber. Volvemos a lo que hemos insistido. Cuando pretendemos, siempre que pretendemos acercarnos al ser, nos vamos a enfrentar a una paradoja. Y esta es una de las tantas paradojas. Que entre más pensamos en el ser, más nos alejamos de él. Es mejor no pensar ni hablar de él. Es mejor ni pensar ni hablar de él. Dejarlo porque es algo que está ajeno a nuestra naturaleza. Y esta cita evidentemente está dirigida al centro, al cuerpo mental. El cuerpo mental no está facultado para comprender al ser. Y es mejor soltar. Mejor entender que cada vez que pensamos en el ser, lo único que estamos haciendo es ruido. Bien, vamos a la siguiente también de Sozan. Muy interesante, por cierto, la siguiente. A ver, una pregunta, si pueden pasar el micrófono, por favor.
Bien, gracias. Quiere decir que si esto es correcto, y aquí estamos hablando 2 horas del ser y del no ser, quiere decir que estas 2 horas nos están alejando en realidad. ¿O cómo lo plantearían? Muy buen planteamiento, sí. Muy buena paradoja. Sí, esa es otra paradoja. Si ustedes observan, si ustedes observan de los 144 temas que tenemos abordados en los 4 tomos, la gran mayoría de ellos están dirigidos a la existencia y no están dirigidos al ser. Y los temas donde abordamos al ser, lo hacemos de manera muy indirecta, bastante indirecta, porque no se puede abordar directamente ninguna referencia al ser. Por ejemplo, el tema de hoy. El tema de hoy son los cuerpos de la personalidad. Estamos hablando de nuestra parte existencial. Ahora, ¿por qué hablamos mucho más de la parte externa existencial que de lo interno? Primero, por razones obvias, por lo que ya dijimos. De lo interno no se puede hablar, ni se puede pensar. Sin embargo, aun cuando podríamos sentirnos en estado de indefensión por no poder comprender ni hablar del ser, hay un planteamiento universal que es el que nos permite tener abierta esa esperanza de poder algún día acceder a la naturaleza original, que cuando se comprende lo falso, cuando lo falso se comprende como falso, lo verdadero emerge solo, sin que lo busquemos. Entonces, si nosotros estudiamos mucho a la existencia, no es para convertirnos en expertos conocedores ni de las leyes universales ni de la existencia misma. Lo hacemos para que algún día tengamos la lucidez suficiente para que seamos conscientes de que todo esto es ilusorio. Y cuando nosotros directamente nunca vamos a llegar al ser. Es el ser el que va a llegar a nosotros. Y eso hasta en la Biblia se dice, ¿eh? En la Biblia se dice, el Señor siempre va al encuentro del peregrino, pero no al revés. El peregrino nunca llega a Dios. Eso nunca va a suceder. La personalidad nunca llega a Dios. Entonces, si el ser es el que llega a nosotros, hay una condición previa. Hay una sola condición, y esa condición la da Jesucristo. Jesucristo, cuando le preguntan cómo podemos llegar al Padre, Él no dice pórtate bien, sé buen chico, nada de esas cosas. Él no se mete con moral. Jesús de Nazaret dice, niégate a ti mismo y sígueme. ¿Qué es negarse a sí mismo? Que descubramos lo falso como falso. Es decir, que descubramos que nuestra personalidad es nuestra falsa identidad. Entonces, nuestra tarea es descubrirnos como máquinas. Descubrirnos en tanto que personalidad como algo falso. Como máscara, como decían los griegos, como una máscara. Y una vez que nos descubrimos como máscara, como falso, como algo inconsciente, entonces el ser es quien va a llegar a nosotros, pero nosotros nunca llegamos a él. Por eso, ni al caso comprenderlo. Mejor comprender lo que sí podemos comprender, que es lo externo. ¿Y cuál es la parte más elevada de la comprensión de lo que sí podemos comprender? Descubrir que es falso. Ese es el estado más elevado de sabiduría de un hombre. O sea, el estado más pleno de sabiduría de un hombre es cuando se descubre a sí mismo como algo falso. Por eso Sócrates dice, lo único que sé es que nada sé. Ese es el máximo estado de sabiduría. Por eso observará que todo lo que hablamos hacia afuera siempre va encaminado a eso. Y los temas que son muy pocos dirigidos hacia el ser, siempre los tocamos de manera indirecta, siempre, y se hacen todas estas precisiones. ¿Sí? Bien, gracias. Vamos a la siguiente entonces. Sí, la siguiente cita es de Susan, del Hin Sin Min, y habla precisamente acerca también del cuerpo mental. Cuando los objetos del pensamiento se desvanecen, el sujeto pensante se desvanece. Cuando la mente se desvanece, los objetos se desvanecen. Las cosas son objetos debido al sujeto, y la mente está debido a las cosas. Bien, todo lo que es nuestra arquitectura mental que tenemos sobre lo que es
la existencia y lo que nos rodea. Es una etiqueta que nuestra mente va creando y le va dando un valor a cada cosa. No podemos ver las cosas como tal y la esencia de las cosas porque desgraciadamente nuestra memoria, de nuestra personalidad, le pone etiquetas desde que nacemos hasta este momento. Y desgraciadamente todos los objetos nosotros prácticamente los creamos porque nuestra creación mental los tiene ahí. Mas, sin embargo, imaginemos que viene alguien de otro mundo y nos enseña un objeto que nunca hemos visto. Quizás no lo alcancemos a percibir porque nuestra mente no tiene los elementos para darle un valor a ese objeto. Entonces, como dice el pensamiento de Susana, las cosas o los objetos son debido o se crean en base a la mente. Si las cosas dejan de existir o se desvanecen, también se desvanece la mente. Desgraciadamente nuestra mente nos tiene blindado todo eso. Nos tiene blindado lo que es el conocimiento real de las cosas. Y tenemos que comprender que nuestra mente le hemos dado ese valor. De darle pues ahora sí que el poder de entendimiento. Mas, sin embargo, el entendimiento debería estar en la conciencia, no en la mente. Mas, sin embargo, nosotros le hemos dado ese proceso a la mente y desgraciadamente nos blinda el que podamos ver más allá de los objetos y ver la verdadera esencia de las cosas. Un comentario adicional a lo que expuse ahorita sobre la incapacidad para poder comprender a Dios o de hablar de Él, es que la teología, que es el estudio de Dios, es el estudio o tratado de Dios, la teología. Vamos a escribir, si nosotros nos ponemos a leer un libro de teología, no importa de cuál corriente, el que sea, vamos a descubrir que cualquier libro de teología es pura especulación de locura. Es pura especulación humana. O sea, todo lo que se hable de teología es irracional. Es pura especulación irracional, sin sentido. Que tal como se dijo en la cita anterior, en la teología, lejos de acercarnos a Dios, nos alejamos. O sea, la teología es un instrumento maravilloso para alejarnos de Dios, porque nada más estamos especulando sobre Él. Y una especulación hacia Dios, en términos más estrictos, es una profanación. La profanación es mezclar elementos de orden inferior con elementos de orden superior. Entonces, la teología no es más que mezclar elementos existenciales con elementos del ser. Y esa mezcla entre elementos existenciales con elementos del ser es pura profanación. Entonces, todos los libros de teología y todos los estudios de teología y todos los teólogos, me disculparán los que sean teólogos y nos estén escuchando, son profanadores. Porque están hablando de algo de lo que no pueden hablar, de algo de lo que no se debe de hablar. Si queremos mantener nuestra mente sana, debemos abstenernos de hablar de Dios, porque es algo que no comprendemos. Y la diferencia entre el conocimiento. A ver, repite la pregunta. La diferencia entre conocer, que es parte de lo que estamos aquí, venimos aquí a hacer, sí. Conocer, para entender. Entonces, esa diferencia entre conocer y entender, y luego que ese entendimiento caiga al corazón para, ahora sí, es decir, ya no se necesitan para, es decir, que ya esté como parte de una información definitiva en nuestro ser, ¿no? O nuestra personalidad, lo que se pueda, ¿no? Todo lo que nosotros estamos entendiendo y comprendiendo aquí no es hacia Dios, no es comprensión de Dios, es comprensión existencial, es conciencia existencial. Nosotros aquí estamos haciendo la tarea que podemos hacer, no nos estamos fijando tareas que no podemos hacer. Todas las religiones que se trazan la tarea de llegar a Dios están pretendiendo realizar una tarea que no pueden hacer, que humanamente no se puede hacer. Entonces nosotros aquí nos reunimos para hacer la tarea que sí podemos hacer, que es comprender y entender, pero no a Dios. Aquí nos reunimos para entender y comprender a la existencia, para entender y comprender el mundo donde nos metimos, y a través de esa comprensión de ese mundo donde nos metimos, no es la realidad. Cuando descubrimos que no es la realidad, entonces ya no necesitamos comprender nada. La realidad llega a nosotros. El verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, llega sola sin que nosotros la generemos.
En cristianismo a eso se le conoce como revelación. La revelación llega por la autonegación. Y eso en el cristianismo es fundamental. Un verdadero cristiano tiene que comprender eso, que la revelación de la verdad del ser nos llega por añadidura cuando nos autonegamos, cuando comprendemos lo que no somos. Y no por estudiar teología. Y no por estudiar teología. Y jamás por estudiar teología. Y sí por, Bueno. y sí por meditar. Sí, yo... Sí, por meditar. Ya se escuchó. Sí, en la meditación sí, porque la meditación es la no mente. La meditación nos puede acercar a Dios, pero entendamos, la meditación es la no mente. Es un estado de la mente. Por eso es tan importante la meditación, la observación, la atención, la contemplación, porque son estados de no mente. Bien, vamos a una cita ahora del budismo. Nos vamos a Nepal, nos trasladamos al budismo y aquí Siddhartha Gautama nos dice algo interesante. ¿Cuántas confusiones provienen del interés que nos tomamos por la personalidad y la vanidad? Cuando pensamos, yo soy tan grande o yo he hecho esa admirable acción, el que piensa sanamente se desembarazará de la ignorancia y adquirirá ciencia. Las ideas de yo soy, yo seré o no seré, no se presentan en un pensador esclarecido. ¿De qué nos está hablando aquí Buda? Pues de la identificación con la personalidad. El problema no es que tengamos una personalidad, el problema es que estemos identificados con esa personalidad. O sea, tener una personalidad no es problema. El problema es estar identificados con ella. Ese es el problema. Nada más. Ahora, que mejoremos la personalidad, que le demos sus ajustitos, etcétera, es válido. A la personalidad le podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando no estemos identificados con ella. Es todo. Siempre y cuando no la consideremos como nuestra verdadera identidad. Es la única clave. Fíjense, es una sola. Es un solo secreto. Uno y solo uno. Con ese secreto estamos del otro lado. Podemos hacer todo lo que queramos con la personalidad. Estudiar muchas cosas, enriquecer el cuerpo mental a través de una carrera, de una profesión, de un ejercicio, jugar incluso hasta un rol político en una sociedad, ejercer cualquier rol de la personalidad, maravilloso. Única clave, no identificarnos con ella, no creer que esa personalidad sea nuestra realidad y entenderla solamente como una máscara, entenderla como una máquina, nada más, con eso. Si la entendemos como es, tal como es, estamos del otro lado. Bien, vamos con la siguiente. Ahora nos vamos a la tradición helénica. Nos vamos con una muy breve pero interesante cita de Pitágoras. La cita dice, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Bien, como comentaba David, esta es una serie de 3 conferencias donde al principio, en esta primera conferencia, estamos viendo lo que es la personalidad y los cuerpos existenciales de la personalidad. En esta primera conferencia vemos que tanto el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo etérico y el cuerpo físico es parte de la personalidad. Y no confundirlos con que si me salgo de mi cuerpo ya soy parte del espíritu, no, es parte de la misma personalidad. En la segunda conferencia, que es la que sigue, vamos a mostrar lo que son los cuerpos superiores, los que pertenecen ya a la parte divina. Y en la tercera conferencia va a ser la alquimia. La alquimia. Y precisamente esta cita habla acerca de ello, o sea, no dejemos que nuestra alma muera con el cuerpo, porque la alma precisamente es la que renace, la alma es la que realmente hace la transfiguración. Nuestro cuerpo físico, igual como la naturaleza, se recicla, igual que nuestra mente, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo etérico. Mas, sin embargo, el alma sí puede tener un renacimiento. Por eso que Pitágoras lo dice muy acertadamente, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma, o sea, no dejes que tu alma se encamine a lo exterior y muera junto con el cuerpo. También en la Biblia se menciona, el alma que peca tiene que morir, es muy parecido. En realidad, no dejemos que nuestra alma muera, sino que nuestra alma trascienda, que ese segundo renacimiento que realmente se da en el alma,
y que ese tema de la tercera conferencia que vamos a ver aquí, que se llama alquimia, habla precisamente de ese renacimiento del alma. Y aquí Pitágoras lo apunta perfectamente. No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Seguimos con los griegos y ahora pasamos con una cita de Sófocles, muy breve también. Nos dice: el hombre no es más que un soplo y una sombra. Por supuesto se está refiriendo a la personalidad del hombre. La personalidad como proyección del ser es una sombra. Incluso esta cita podemos encontrarle un paralelismo importantísimo con lo que Albert Einstein nos dice. En algún tema anterior ya leímos una cita donde Einstein dice: toda la luz contenida en el universo no es más que una sombra de Dios. Entonces, así como el universo completo es una sombra de Dios, nuestra personalidad es una sombra de nuestro ser interno, tal cual como lo dice Sófocles. El hombre no es más que un soplo y una sombra de nuestro ser interno, un paralelismo a nivel macrocósmico y microcósmico. Bien, vamos ahora al cristianismo. Empezamos por el Evangelio de Felipe, que es uno de los evangelios de Nag Hammadi. Comenta: el Señor resucitó de entre los muertos, mas su cuerpo era perfecto. Tenía sí una carne, pero esta era una carne de verdad. Nuestra carne, al contrario, no es auténtica, sino una imagen de la verdadera. Bien, aquí en este evangelio, bueno, esos corchetes con puntos suspensivos significa que en esa parte de este evangelio está truncado o se perdió, porque a veces los papiros no están completos. Sin embargo, la cita no deja de perder su esencia y impresionantemente nos están mencionando acerca del verdadero cuerpo de Cristo. El cuerpo crístico, la fuerza crística, es esa alma renacida, que es la verdadera carne. Aquí comenta que sí tenía una carne, o sea, sí tenía una personalidad, mas sin embargo, la verdadera carne, su verdadero cuerpo, que es la verdadera alma renacida, es la que en realidad se manifestó dentro de lo que viene siendo el flujo crístico que se dio. Recordemos que también en algunos evangelios se menciona que los apóstoles, después de su muerte y la resurrección, nada más lo que vienen siendo los apóstoles y cierto grupo de gente lo podían ver. La demás sociedad no lo veía. ¿Por qué? Porque los apóstoles, al tener un alma de apóstol, tenían la frecuencia necesaria para poder distinguir el cuerpo crístico de Jesús resucitado, de lo que viene siendo esa parte espiritual. Podían ver el cuerpo espiritual de Jesús. Y aquí se menciona precisamente en esta cita perfectamente eso, la carne de verdad. Bien, voy a tratar de ser breve porque nos queda poco tiempo y muchas citas. Seguimos con el Evangelio de Judas, donde Jesús de Nazaret dice: las tinieblas no son más que partes que no están integradas con la voluntad de quien me envió. Ni siquiera estas carnes que tenemos, estos huesos que tenemos, esta sangre que tenemos, esta mente que tenemos, nos pertenecen. Solo nos pertenece por herencia de mi Padre la luz que les doy con mi palabra. Son palabras de Jesucristo en el Evangelio de Judas, donde categóricamente nos dice que nuestra corporeidad, sangre, carne, huesos, etcétera, no nos pertenece. Nada de eso nos pertenece. No somos eso. Esto es un exhorto a la desidentificación con la personalidad. O sea, aquí Jesús de Nazaret de manera directa y clara nos está exhortando a que nos desidentifiquemos con la personalidad. Bien, vamos a la siguiente. Ahora nos vamos a una de las cartas de Pablo a los Corintios. Interesante cita de Pablo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Aquí Pablo nos hace referencia directa a esa doble naturaleza que tiene el ser humano. Traemos la imagen terrenal, que es la personalidad, que es este hominidio, que ha tenido una evolución de miles de años hasta llegar a tener esta corporidad. Y tenemos la imagen del celestial, que es la imagen interna, la verdadera imagen de Dios. Cuando en los evangelios nos dice, fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no se refiere a esta personalidad, a este cuerpo físico, se refiere a la parte interior que tenemos todos los seres humanos, a esa chispa divina de espíritu. En ese término sí somos imagen y semejanza de Dios. Es más, somos dioses, tenemos una parte de Dios adentro.
Por eso dice Pablo acertadamente, tenemos la imagen del celestial, la parte interior de nosotros, esa segunda naturaleza que tenemos dentro de nosotros, esa es la parte celestial, y tenemos la imagen. Y también tenemos la imagen del terreno, que es la parte que el cosmos y que la naturaleza nos ha concedido en este cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo etérico. Pasamos al sufismo, que es la parte excelsa del Islam, donde Ibn Arabi nos dice: lo que se conoce como personalidad no tiene ni espíritu ni vida, ni cuerpo, pero tiene influencia y acción tanto dentro como fuera del cuerpo. Es decir, es insustancial, es irreal, pero tiene acción. Y es lo que comentábamos, es una herramienta fina para el alma, tenemos que partir de ella, aunque no sea nuestra realidad. Vamos a una cita de Nezahualcóyotl. Y en la cita dice: solo el renombre o señorío mueren en la guerra, un poco se lleva hacia el sitio de los descorporizados. Nezahualcóyotl en el poema Esmeraldas Oro. Bien, aquí precisamente también Nezahualcóyotl nos hace la diferencia entre lo que viene siendo nuestra personalidad actual, que viene siendo ese señorío que habla de Nezahualcóyotl, que muere en la guerra, muere en la vida, y poco se lleva hacia el sitio de los descorporizados, bueno, a la desencarnación. Cuando perdemos este cuerpo físico, nos llevamos unos cuerpos muy sutiles, que en este caso es el cuerpo astral, que es energético y lumínico, el cuerpo mental, que también es lumínico, pero también es no es corpóreo, y tenemos el cuerpo etérico, que es energía, pura energía, pero aún así es parte de la personalidad, y eso le llaman a Nezahualcóyotl los descorporizados, que es parte de la misma personalidad. Pasamos a la beta alquímica. Jacob Boehm, uno de los alquimistas del Renacimiento, nos dice: ¿qué es el cuerpo del hombre? Es el mundo visible, una imagen, un compuesto de todo lo que el mundo es. En primera instancia nos dice que los cuerpos de la personalidad son imagen, efectivamente es imagen, no es la realidad, es imagen de la realidad, pero además abona algo extra, que es un reflejo o una síntesis del universo. Como lo decía la cita de Pablo, nuestra personalidad es la imagen y semejanza del universo, no de Dios. Ahí tenemos que quedar muy claro. Nuestra personalidad es imagen y semejanza del universo físico, mientras que nuestro ser interno es la imagen y semejanza de Dios. Por eso Pablo establece esta diferencia de esas dos imágenes. Vamos a una más de Jacob Boehm. Bien, esta cita no es de Rudolf Steiner, de Rudolf Steiner, sí. Llamamos cuerpo elemental o etérico al vehículo con que obtenemos percepciones de otro orden cuando estamos fuera del organismo físico. Bien, este vehículo donde se obtienen las percepciones, Rudolf Steiner lo menciona como el cuerpo etérico, que se conoce como el aura, que es donde tenemos las percepciones, es donde nosotros conectamos con las demás personalidades. Y tenemos un ejemplo en nuestro lenguaje común y corriente que tenemos, y que a veces es muy exacto cuando decimos, este cuate trae un humor negro, bueno, su aura está oscurecida. Cuando me dio verde de envidia, bueno, mi aura se puso verde. O sea, ese es el cuerpo etérico que se activa en nosotros, es lumínico, y a la vez nos está indicando todo lo que es la parte emocional que se está moviendo a nivel energético. Aquí Rudolf Steiner nos hace referencia acerca de ese cuerpo etérico que tenemos. En la siguiente también de Rudolf Steiner nos dice: el alma aprende a conocer un ser dentro de sí misma que es un tercer algo, aparte del cuerpo físico y del elemental. Llamamos a ese algo el cuerpo astral. Ya hace una referencia directamente al cuerpo astral y hace alusión a lo que ya explicamos en la introducción de todas las implicaciones que tiene el cuerpo astral. En su libro habla mucho sobre ello Rudolf Steiner, solamente estamos poniendo citas en las que hace alusión a ello, que es el cuerpo de los deseos y todo lo que ya habíamos comentado. Vamos a una cita más ahora de Krishnamurti. La personalidad, el yo, de la impresión de ser una entidad unificada, es algo formado por deseos y búsquedas antagónicas y separados. Para comprender la personalidad debe haber una conciencia del deseo en sus diversos aspectos. Bien, ya lo comentaba David, la personalidad se genera, inclusive es una parte intente. Por ejemplo, cuando se va generando nuestra existencia, somos bebés,
Y durante ese proceso en el que estamos en el vientre de la madre se va generando el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo etérico de esta alma o de esta chispa divina que se va a unir. En el momento del alumbramiento, que es en el momento en que se une la chispa con este cuerpo, pues somos bebés y salimos a esta existencia, o a la vida, como se comenta. Bien, la personalidad todavía no está activa. O sea, un bebé que acaba de nacer todavía no tiene personalidad. La personalidad se comienza a activar cuando comenzamos como bebés a darnos cuenta, a los 2, 3 años, de que somos entidades, que tenemos un nombre, que somos niños o niñas, tenemos un género, y tenemos un rol, que en este caso somos los hijos de alguien. Entonces, conforme comenzamos a generar nuestra identidad, comienza a activarse la personalidad de nosotros. Es por eso que también Krishnamurti decía que la personalidad realmente es deseo en diversos aspectos. ¿Por qué? Porque nuestra actividad, al reconocer nuestra identidad, es comenzar a desear cosas del exterior. Pasamos a la última cita, que ya es de Albert Einstein. Curiosamente, aquí Albert Einstein redondea lo que se abordó al inicio de la introducción del tema de hoy. Nos dice, la personalidad está formada en su mayor parte por el contorno en el que el hombre se ha encontrado en el momento de su desarrollo, por las estructuras de la sociedad en la que desenvuelve, por las tradiciones de esa sociedad y por la valoración de tipos particulares de conducta. Es decir, todo lo externo es lo que va moldeando la personalidad. Es curioso, viene a ratificar lo que en primera instancia abordamos en el inicio de la exposición. Me gustaría nada más agregar una cita que por alguna razón no apareció en el PowerPoint, más de algo que de repente se nos omite, pero la quiero leer porque es una cita importantísima. Nos tiene que quedar clarísimo. Hemos hablado de ello, pero se tiene que ratificar en este tema en lo particular. Es de Jacob Boehm. En esta cita, Jacob Boehm dice: el cuerpo espeso externo de los 4 elementos no va a heredar el reino de Dios. Cuando la costra sea retirada, aparecerá la razón de que seamos llamados hombres. Bien, esta cita es importantísima porque ahí aclara que la personalidad no va a heredar el reino de Dios. En las religiones se nos hacen planteamientos tan bonitos que los feligreses de todas las religiones creen que su personalidad va a llegar a Dios. Es una ilusión impresionante que se genera en la gran mayoría de todas las religiones. Creer que nuestra personalidad llegue al reino de Dios. Y es que esto es una ilusión. La personalidad es ilusoria, es la costra, como le dice Jacob Boehm. Va a desaparecer. Y cuando la personalidad, que es la costra, desaparezca, entonces surgirá la razón por la que somos llamados hombres. Es decir, surge el verdadero hombre. Lo que Jesucristo llamaba el Hijo del Hombre. Ese es el verdadero hombre, que va más allá de la personalidad. Entonces, nos tiene que quedar clarísimo, nuestra personalidad no es quien llegue a ese paraíso que ya se nos pintó y se nos dibujó en las distintas religiones. Nuestra personalidad lo único que puede hacer es lo que nos dijo Jesucristo: niégate a ti mismo, tú no eres. Reconocer que no somos eso. Y entonces sí, a ese cielo, entre comillas, porque si es el plano de existencia del ser, también tendría que ser innombrable. A ese cielo solamente llega el ser y no la personalidad. Bien, con eso cerramos. No sé si hay algún comentario. Sí, hay varias preguntas. En la red, vamos a ver. Pregunta Beatriz Ortiz. Dice, ¿el cuerpo astral o alma es donde nace la personalidad? Bueno, como comentábamos, la personalidad es algo más efímero, no es corporativo la personalidad. O sea, la personalidad, lo que le llamamos la identidad que tenemos, el ego que generamos, es cuando comenzamos a tener una identidad. Como tal, la personalidad en realidad son 4 cuerpos, o sea, son 4 cuerpos esenciales donde se manifiesta esto, que es el cuerpo físico, el astral, el etérico y el cuerpo mental. Pero la personalidad como tal, lo que somos es cuando adquirimos esa identidad. Es algo agregado. Y no surge a partir del alma, surge a partir del ser. Todo surge a partir del ser. Todo surge como proyección del ser. Incluso el alma misma es parte de la proyección del ser. Lo que pasa es que el alma es la proyección más inmediata.
Es como si establecemos un paralelismo con el universo a nivel macrocósmico, el ser del universo es el Big Bang, el punto donde surge el Big Bang. La personalidad del universo son todas las galaxias, porque es donde la energía ya se densificó, ya se solidificó, ya se enfrió. Y el alma vendría siendo la energía emanada del Big Bang, que conserva el calor, que conserva la sutileza suficiente para no solidificarse, para no enfriarse. Eso vendría siendo el alma para el universo, en paralelismo, ¿verdad? Entonces, para nosotros, el alma viene siendo la parte más cercana a nuestro ser, que ya está, que ya es proyección del ser, pero que no se ha traducido en corporeidad, que todavía no es corporeidad, ¿sí? Cierta pregunta que nos hace Beatriz, nos dice, ¿en dónde nacen los sentimientos y emociones? ¿En el cuerpo astral? Bien, todo lo que viene siendo nuestra corporeidad de la personalidad, cuando nos metemos a este hominidio, en realidad lo que genera las emociones son los sentidos, todos los sentidos que tenemos. Mencionaba Aristóteles que es la sensación. El verdadero concepto de sensación es todo lo que vemos en el exterior y qué sensaciones nos provocan los sentidos. Y eso es lo que comienza a generar los sentimientos. O sea, en realidad es en conjunto todos los cuerpos y en conjunto todos los sentidos. Y ya se regulan a través del centro emocional, que es un tema que vamos a ver al final del tomo 2, ¿verdad? Así es. Bien, no sé si hay alguna más en la red. A ver, aquí en Guadalajara, el micrófono. Está prendido, a ver. Está prendido. Así. Sí, lo que digo del Big Bang, que el ser es, ya lo que digo del Big Bang ahorita. A ver, el ser es el punto donde surge el Big Bang y es adimensional. El ser ni siquiera es la energía emanada del punto, porque ya la energía emanada del punto vendría siendo el alma, porque toda la energía emanada del punto ya es proyección. El ser es ese punto. Y cuando hablamos del origen, hablamos de que el ser universal o Dios es adimensional. Por lo tanto, el ser es el punto, el ser universal es ese punto, dimensión cero. La energía emanada es el alma, antes de solidificarse, antes de adquirir corporeidad. Ya cuando adquiere corporeidad, ya es la personalidad. Todas las galaxias es la personalidad del universo. Bien, seguimos con alguna más. Había otra aquí en la red, ¿verdad? Sí, otra en la red. Ya había cerrado la ventana de las preguntas. Vamos a abrir. Sí, aquí está. Dice, cuando aplicamos la ley del amor, ¿ya no aplica la ley universal? Claro, la ley del amor es la ley de Dios y las leyes universales son las que rigen todo este cosmos. Sí, es que la ley del amor, de la que tanto nos habló Jesús de Nazaret, no es una ley universal, es la ley de Dios. Las leyes universales son leyes naturales, son leyes existenciales. Las leyes universales, los principios universales son leyes existenciales. Mientras que el amor ya es la ley de Dios, es la ley de la verdad, es más, es una ley a la que no se le podría poner palabras, pero las palabras que se le aproximan es amor. Por eso decíamos que amor, unidad, paz, libertad es lo mismo. Son palabras distintas para hablar de algo, para hablar de la ley del uno, la ley del ser, ¿sí? Bien, ya es un poco tarde, no queremos abusar de su tiempo. No sé si hay alguna pregunta última aquí en Guadalajara. Si no hay esa última pregunta, pues les agradecemos su presencia. Hablamos de los cuerpos superiores que constituyen el alma en la próxima charla y en la siguiente hablamos ya de alquimia. Gracias. Este aviso ya es para aquí, para Guadalajara. El próximo lunes vamos a proyectar una película.